Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi tierra, no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que también tomamos su lucha como la nuestra. Porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico, pasando por lo ideológico y llegando al corazón, al alma de cada venezolana, de cada venezolano. Y definitivamente lo que le pase a Bolivia nos pasa a nosotros. Y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros. Y bien, continuamos nosotros acá con la batalla, con el trajinar diario que nos brinda la vida. Y he querido el día de hoy hacer una editorial, no solo para mi amada Bolivia, sino para todos nuestras y nuestros radioescuchas en Latinoamérica y Europa. Quiero hablarles hoy de los traidores y de cómo esta mala estirpe ha sido una lamentable repetición histórica por hablar solo en nuestro continente. Yéndonos cerca de 200 años atrás en la historia, nos encontramos al principal traidor a la causa bolivariana. Ya en programas anteriores les he hablado del colombiano Francisco de Paula Santander. Gracias al general Francisco de Paula Santander le debemos la disolución de la Gran Colombia. Por su causa, el libertador Simón Bolívar fue asesinado. ¿Sí? No murió en Santa Marta con una camisa prestada. No. Fue asesinado. Pero esa es otra historia y no voy a ahondar ahorita en ella. Traidor. Santander es un traidor. Como traidores son toditos los de la oligarquía colombiana actual. ¿Venezolanos traidores? Para regalar. Uno de los primeros fue el general José Antonio Páez, justamente uno de los triunfadores en la batalla de Carabobo que nos dio la independencia en Venezuela. Otro traidor fue el general Juan José Flores. Bueno, les cuento que el general Flores era el ayudante del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Gracias a Flores le debemos la separación de Ecuador de la Gran Colombia. Otro traidor. Traidores que se venden al mejor postor. Traidores contemporáneos en Venezuela. Tenemos al mayor general Cliver Alcalá Cordones. Este general pertenecía a nuestro ejército bolivariano y se fue de baja. Se refugió en Colombia y se puso del lado del reino imperial y es uno de los ideólogos de la Operación Gedeón, en la que intentaron invadir a Venezuela el mes de mayo pasado. ¿Y qué decir de Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo en Venezuela? Robó lo que le dio la gana en Petróleos de Venezuela y ahora vive en un castillete en Italia, despotricando contra el gobierno bolivariano. Qué tristeza, de verdad, qué tristeza. Y cuando digo estas palabras, recuerdo al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Cuánta traición no recibió de aquellos quienes se beneficiaron de su gesta emancipadora. Hasta intentaron asesinarle en un atentado en Chuquisaca el 18 de abril en 1828, en una revuelta que hubo allí, en el que un balazo le destrozó el brazo derecho. No atinaron a darle porque estaba muy oscuro. La traición. Yo acá podría pasarme horas hablándoles de la traición y sus secuaces, pero no es el objetivo de este editorial. A todos los traidores los mueven los intereses personales, los cuales distan de los intereses de los pueblos. Santander, Páez, Flores Alcalá, Ramírez, todos ellos se hacían pasar por revolucionarios bolivarianos para, así cual gusanos, alcanzar sus objetivos personales. Esto lo digo porque muy lamentablemente en nuestros pueblos tenemos apátridas traidores que se disfrazan de revolucionarios solo para saciar sus apetitos personales. En estos momentos cruciales para nuestros pueblos es un deber patriota hacer contraloría social y no solo denunciar a los traidores apátridas, sino desenmascararlos y dejarlos a la vista del público. Porque nuestras revoluciones no necesitan lastre. Necesitamos verdaderos patriotas para seguir la batalla. Amigo, amiga que me escucha, en Caracas, en México, Ecuador, Argentina, en mi amada Bolivia, deténgase y observe.
Todo aquel que usted vea que quiere estar bien con Dios y con el diablo, ese es un traidor. Y tarde o temprano se le verán las costuras. Es momento de desenmascararlos ya. Y bien, finalizada esta editorial hablando con relación a los traidores, que hay bastantes por ahí, nos acercamos ahora al panorama actual de mi amada Bolivia, de la mano de mi superpana, el asambleísta departamental Gustavo Torrico. Adelante, hermano. Hola a la América bella y morena desde Bolivia. Como cada semana, gracias a Así es mi tierra y a Alejandro, que nos abre muy gentilmente los micrófonos para poder expresar lo que ocurre en nuestro país. Aquí las cosas en la pandemia, a más de 100 días de una cuarentena inútil a la que se sometió al pueblo, porque no se cumplieron los protocolos, porque no se equiparon los hospitales, porque no se compraron los equipos de bioseguridad para los médicos, porque existen negociados en los respiradores, existen negociados en el Ministerio de Hidroenergía, cuando pagan 80 bolivianos, equivalente a $10 y piquito, por unos barbijos, tapabocas, cubrebocas, como se llaman en algunos lugares, que en el mercado común vale menos de 15 bolivianos, lo que sería $2. Así está la corrupción acá en Bolivia, pero no conforme con eso. La dictadura que no tiene ideas claras, la dictadura que repite y va inventando consignas, que va inventando acusaciones falsas, tiene la desfachatez de indicar que sería el presidente Evo Morales, el exministro Juan Zamón y algunos Andrónico y algunos otros dirigentes del movimiento al socialismo los que hubiesen orquestado, dicen que es una conspiración, el haber hecho la corrupción de más de $3 millones en el caso de respiradores, y que milagrosamente tanto Gabriela Montaño, nuestra ministra de Salud, y otros personajes más habrían influenciado para que su ministro de Salud de la dictadura, el doctor Navajas, y los miembros que trabajan con él hayan elevado el precio de los respiradores, que a la final no sirven. A la fecha, las máquinas de bioanálisis, la Genotprex, que compró el presidente Morales justo unos meses antes del golpe, que se están usando para hacer las pruebas del COVID-19, han quedado de funcionar desde la semana pasada porque no tienen los insumos. Mientras tanto, la danza de millones sigue en el país. Entran millones a las arcas de la dictadura, pero no se compra nada, ni agua, porque el agua es gratuita. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en Bolivia. Se va inventando falsos positivos, que ustedes conocen muy bien los falsos positivos allá en Venezuela, pero también lo conocen nuestros hermanos indígenas en Colombia, en esa lucha contra la dictadura, donde se inventaban los falsos positivos, Uribe y luego Santos. Esto es lo que está pasando. El viceministro Santamaría indica acá en Bolivia que un convoy que estaba dirigiéndose a la ciudad de Santa Cruz llevando equipos de bioseguridad habría sido asaltado, robado todos los equipos de bioseguridad, los equipos respiradores, cámaras UTI, etcétera, y dice que esto fue un plan orquestado y obviamente apunta sus dardos hacia el MAS. Por otro lado, la dictadura ha lanzado un plan de 2.160 millones de bolivianos, equivalente más o menos a 4.000 millones de dólares, 3.500 millones de dólares más o menos, donde se da preferencia a la empresa privada, ya que solamente 30 millones de bolivianos estamos hablando, que sería más o menos
4 millones de dólares estuvieran destinados a la reactivación de empleo. El resto está destinado a solventar, como en todo lado, a la banca, a la empresa privada, a sus amigos y obviamente a embolsillar sus bolsillos. Así está funcionando nuestro país. La dictadura felizmente nació con fecha de expiración. Hoy tiene una fecha, ha sido prolongada en una anterior vez, del 3 de mayo a agosto, de agosto a septiembre, y esperemos que sea la última, aunque voces desde la dictadura ya están insinuando que debamos suspender el gran pretexto, el coronavirus, pero tampoco se tiene datos y respuestas y programas y estrategias sobre cómo vamos a defendernos del coronavirus. Mientras acá solo se habla de la danza de muertos, heridos todos los días, y ese es un morbo en la noticia. Desde Bolivia, para la América bella y morena, un saludo desde la hija predilecta del Libertador. Gracias, Gustavo, por tus acertadas palabras. Y continuamos en esta ocasión con mi superpana, el abogado Gabriel Villalba, quien nos completará el círculo informativo. Adelante, Gabriel. ¿Qué tal, amigos, amigas de la Patria Grande de Venezuela? Un placer compartir como cada semana con Así es mi tierra, esta columna radial que pues está acompañando a toda la Patria Grande y todo el acontecer de lo que sucede en el Estado Plurinacional de Bolivia. Mi nombre es Gabriel Villalba Pérez, director del Centro de Estudios Nuestroamericano en Bolivia. El lobo cuida las ovejas. Lo digo categóricamente, puesto que los índices de contagios producto del COVID-19 en Bolivia han superado los 32.000 casos. Es evidente que al régimen de facto no le interesa la salud de los bolivianos, puesto que la intencionalidad política de este régimen de Yanine Áñez es precisamente prorrogarse en el poder. Para prorrogarse en el poder ellos necesitan que los índices de decesos, que los índices de contagios suban para justificar su intencionalidad de que las elecciones no se realicen este 6 de septiembre. Es por ello que no están haciendo absolutamente nada y están esperando a que se llegue al pico más alto en septiembre de este año para que nuevamente se suspendan las elecciones y nuevamente el régimen de facto pueda prorrogarse en el poder. Ante ello, la solución es que las diferentes fuerzas políticas que ya han acordado realizar las elecciones el 6 de septiembre junto y en coordinación con el órgano electoral plurinacional de nuestro país, el órgano encargado de las elecciones, informen a todos sus militantes, a todos sus simpatizantes, para que sean ellos los que tomen las medidas, todas las medidas de bioseguridad, las medidas de precaución, las medidas de cuidado en su salud, ya que el régimen de facto, el gobierno no los va a realizar, ¿no? A ellos les conviene que exista mayor cantidad de decesos, mayor cantidad de infectados y precisamente está trabajando para ello, o mejor dicho, no trabajando para que acontezca ello. Se ha manejado una matriz informativa últimamente de que supuestamente el gobierno de Evo Morales no habría hecho absolutamente nada por la salud, obviando el hecho de que durante el gobierno de Evo Morales no se estaba combatiendo la pandemia del COVID-19. Por supuesto, nadie sabía de la existencia del COVID-19 hasta el año pasado. Y por supuesto 14 años antes, ¿no? Entonces su tesis, la tesis de esta gente opositora que yo les digo tienen el síndrome de Shakira, porque son ciegos, sordos y mudos, se cae por su propio peso y por su propia incongruencia. Sin duda el gobierno del presidente Morales ha implementado un sinfín de centros hospitalarios de tercer nivel, segundo nivel, en coordinación con los municipios, en coordinación con los gobiernos departamentales, Chayapata, Yayagua, Entre Ríos, Sucre, Oruro, Potosí, El Alto, a toda esa gente que se ha beneficiado con los hospitales, que son de ciudades intermedias, por supuesto, no ciudades capitales, no se le puede vender este discurso de que Evo no ha hecho nada por la salud y que no ha hecho nada y solamente ha hecho canchitas, como dice la oposición, ¿no? Entonces, hay un video bastante interesante que ustedes pueden entrar a verlo, entran a su buscador de Facebook y ponen las canchitas de Evo, publicado en la página de Facebook que se llama Jóvenes Profesionales Bolivia.
Ahí van a encontrar todas las instalaciones hospitalarias que ha realizado el gobierno de Evo Morales, no en los 14 años, sino únicamente desde el 2016 hasta el 2018. En esos pocos años van a ver la cantidad de hospitales que se han hecho, con presupuestos, con fechas, con absolutamente todo, que refuta esta tesis de que en el gobierno de Evo Morales solamente se han hecho canchitas, ¿no? Por otro lado, el día domingo ha fallecido la gran líder sindical fundadora del IPCP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, Silvia Lazarte. También fue fundadora de la Gran Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa, una de las primeras organizaciones fundadas de mujeres campesinas de Latinoamérica. Para ella, un gran homenaje desde Bolivia, por supuesto, desde todas las colectividades que formamos todo el instrumento político para la soberanía de los pueblos, que es el MAS, ya que, haciendo un poco de historia, el Movimiento al Socialismo, MAS IPCP, es su sigla entera, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, ha sido fundada por 3 organizaciones matrices. Una son los interculturales, otra es la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, FETUTCB, y la Central Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Estas 3 organizaciones han fundado el instrumento político y precisamente la fundadora de la Organización de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa ha sido Silvia Lazarte, que desde muy joven, desde los años 1980, ha empezado con este activismo en un contexto en el que también estaba institucionalizado tanto en las instituciones, valga la redundancia, de la sociedad civil, como de las organizaciones sociales, como del propio Estado, el machismo exacerbado de un Estado colonial, ¿no? En ese contexto ella lideró un movimiento campesino de mujeres que pues cambió la historia de Bolivia. Ella, siendo dirigente, fue presidenta de la Asamblea Constituyente, desarrollada desde el año 2006 hasta el 2008, teniendo como resultado final la redacción del texto constitucional, que es la nueva Constitución Política del Estado vigente hasta nuestros días, la Constitución del 2009. Sin duda, el legado que nos deja Silvia Lazarte es la lucha por los derechos de las mujeres campesinas y, por supuesto, su mayor legado, la nueva Constitución Política del Estado, con un carácter inclusivo, con un carácter descolonizador, con un carácter antipatriarcal, producto de todas las luchas y la acumulación revolucionaria histórica de todos los procesos de liberación impulsados en Bolivia, en contra del colonialismo, en contra del Estado republicano y en contra posteriormente del Estado neoliberal, que encumbró todo el proceso revolucionario denominado proceso de cambio con el paradigma del socialismo comunitario. Un gran homenaje a ella. Tenemos que decirlo categóricamente, en Así es mi tierra también, el mundo de Latinoamérica tiene que conocer que esta gran mujer ha parido a la nueva Bolivia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de compartir con ella personalmente y realmente es una mujer que con cada oración que nos decía nos dejaba una gran enseñanza, ¿no? Ha vivido el racismo, ha vivido el machismo en carne propia, ha sido golpeada por hordas fascistas en Sucre, que no le dejaban trabajar, no dejaban realizar este trabajo de la Asamblea Constituyente, el golpe cívico prefectural, ustedes recordarán, la primera en la lista a eliminar, que hicieron público esos grupos fascistas en aquella época nefasta de Bolivia, fue precisamente y encabezaba Silvia Lazarte, ¿no? Entonces, una mujer que realmente ha tenido una resistencia estoica y ha construido este proceso político. Una líder al igual y a la par de Evo Morales, me animo a decir. Así que, pues, todo el reconocimiento para ella. Por otro lado, como también lo estaba indicando Gustavo, tenemos el Decreto Supremo 4272,
que abre las puertas nuevamente al Fondo Monetario Internacional en Bolivia. Un Fondo Monetario Internacional que, recordemos, no es ninguna institución caritativa, es una institución financiera que te pone y plantea e impone las condiciones económicas para cualquier tipo de préstamo o financiamiento hacia los estados, que generalmente se cobra con capitalizaciones o privatizaciones de las empresas públicas estratégicas de un determinado estado, ¿no? Es como un gran banco que te va cobrando con muchísimo interés las deudas. Si no, pregúntenles a Argentina, pregúntenles a los países latinoamericanos, pregúntenles a los países africanos. Sin duda, durante 14 años hemos estado libres del Fondo Monetario Internacional, con un crecimiento de nuestras reservas internacionales por cuenta propia, con un potenciamiento de la economía interna y con un sistema de soberanía financiera y económica en el nivel regional y en el nivel internacional. El régimen de facto, con el Decreto Supremo 4272, ha quebrado con todo esto y nos está volviendo a incorporar las directrices del Fondo Monetario Internacional, que en otra época, antes del gobierno de Evo Morales, tenía una oficina en el propio Banco Central de Bolivia, ¿no? Dictaminaba todas las políticas cambiarias, todas las políticas económicas. Sin duda es algo nefasto, que quiero invitar nuevamente a que todos ustedes puedan ver la exposición sobre este tema, precisamente develar el trasfondo del Decreto Supremo 4272, en la página en Facebook CENAC. Ustedes ponen en el buscador de Facebook CENAC Bolivia y van a tener la exposición con Edmundo Nogales, un compañero que se ha dedicado a estudiar pormenorizadamente este decreto 4272 y que nos ha brindado su exposición precisamente en la página del Centro de Estudios Nuestroamericano. Ustedes ponen @CENAC Bolivia, todo con mayúsculas, y ahí van a encontrar el video in extenso de la explicación de este decreto 4272, que a grandes rasgos yo ya lo pasé a decir, ¿no? En esta transmisión. Un abrazo gigantesco a toda la patria grande. Muchísimas gracias por poner los ojos en Bolivia. Creo que es más importante que antes el hecho de que el concierto internacional, los actores internacionales, los países, los pueblos, los movimientos de liberación, estemos atentos a lo que acontece en Bolivia, porque sin duda, como ya lo dije anteriormente, la intencionalidad es que este régimen se siga prorrogando y suspender una vez más las elecciones, ¿no? Esperemos que no ocurra, pero tenemos que estar siempre firmes y atentos, y agradecer a Alejandro por este contacto que hacemos todas las semanas, y por supuesto a todos ustedes que nos están escuchando. Un abrazo gigantesco. Gracias, hermano querido. Y bien, nos vamos, no sin antes recordarles lo importante de la Contraloría Social. Contraloras y contralores somos todos ante los gusanos apátridas. Nuestras redes sociales: en Twitter, @tierraasí, con 2A, tierraasí. Y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ha sido un verdadero placer estar el día de hoy con ustedes. Nos escuchamos el sábado próximo. Un fuerte abrazo a todas y todos.